Doy gracias al Señor Jesús por su presencia en nuestro medio, porque estamos convencidos que allí donde está nuestro hermano, está el Señor Jesús con él, porque Él lo ha prometido en su palabra y Él siempre cumple sus promesas. El saludo a la Junta de la Iglesia de la Camelia, saludo a toda la Iglesia en general en el nombre del Señor Jesús. Y doy gracias al Señor Jesús por esta iglesia que realmente ha sido y sigue siendo una bendición para mí y para mi familia. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo y dándoles grandes victorias en su santo nombre. Les invito para que abran sus Biblias en la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 1, verso 16 y verso 17. Efesios capítulo 1, 16 y 17. Vamos a leer esta escritura para nuestra meditación de su palabra en esta mañana. Efesios 1, 16 y 17, que a la letra dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, amén. El tema para esta mañana es: la revelación del Evangelio es para los niños. Oiga bien, la revelación del Evangelio es para los niños. En esta escritura hallamos al apóstol Pablo dando gracias a Dios y orando por los creyentes para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento, o sea, en el conocimiento del Señor Jesús. Y en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 11, verso 25, vemos al Señor Jesús alabando al Padre, dándole gracias a Dios, porque escondió estas cosas de los sabios y las reveló a los pequeñitos, las reveló a los niños. Leamos la escritura. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Si leemos el verso 20 y otros versos más, nos damos cuenta que el Señor Jesús predicó su palabra e hizo milagros, señales, prodigios y maravillas en 3 lugares. Pero los habitantes de esos lugares, los que allí vivían, sobre todo los fariseos, los escribas, los entendidos, los sabios, rechazaron su palabra, rechazaron la enseñanza del Señor Jesús. No lo quisieron recibir a Él en esos lugares, pero el Señor Jesús se volvió a Dios para alabarlo, para darle gracias.
porque las mismas enseñanzas que el Señor había impartido en esos lugares y que ellos habían rechazado, esas mismas enseñanzas, Dios se las había revelado a los niños, a los que no tenían tanta letra, pero que eran personas humildes, personas sencillas, personas que estaban creyendo en esta gloriosa palabra, que en comparación con los sabios, con los entendidos, con los letrados, con los que dicen saber todo, eran realmente unos niños. Y el motivo por el cual Dios alaba al Padre es porque ocultó esas cosas de los sabios, de los entendidos, y las reveló a los niños, a los pequeñitos, a los que no tenían sabiduría, tanta letra según el mundo, pero Dios a través de su Santo Espíritu le reveló estas grandes maravillas. Aleluya. Que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dios le reveló las grandes verdades del Evangelio eterno a los humildes, a los sencillos, a los que no son arrogantes, que no son altivos, que no se suben al sicómoro como Zaqueo, sino que descienden prontamente a las órdenes del Señor Jesús para recibirlo allí en su propia casa, como lo hizo Zaqueo. Porque el mundo, dice la Biblia, en su sabiduría no conoció a Dios, y a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Porque para los sabios y entendidos, el Evangelio es una locura. Hablar de un hombre que murió allí en una cruz, de un hombre que hizo grandes prodigios, señales y maravillas, pero que fue muerto, fue crucificado y fue sepultado, pero que al tercer día se levantó victorioso de la tumba. Eso para los sabios y entendidos y letrados sigue siendo una gran locura. Pero para nosotros los creyentes, los que hemos creído a este glorioso evangelio, Cristo es poder de Dios y sabiduría de nuestro Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y esos creyentes, esos que hemos creído en su palabra, que estamos siguiendo este Dios maravilloso, son los que Pablo llama niños, porque son creyentes humildes, creyentes sencillos, no son arrogantes, no son altivos, porque los hijos de Dios son humildes. Los hijos de Dios han aprendido la primera lección que todo el que llega a Cristo debe aprender, y es la humildad, como Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es a esos niños que Dios les ha revelado las grandes verdades del Evangelio y las riquezas de su maravillosa gracia.
En 1 Corintios 2, verso 9 leemos, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oiga, hermano, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Y nosotros amamos a Cristo, aleluya, porque Él derramó su amor en nuestros corazones. Nosotros lo amamos a Él. Y estas cosas que ojo no vio, aleluya, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Amén, amén. Tenemos la revelación más clara, más nítida, por el poder glorioso del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Estas cosas que Dios nos reveló, muchos santos de la antigüedad, muchos hombres de Dios desearon verlas. Oiga, desearon darse cuenta de estas cosas, pero no tuvieron una revelación clara como la que nosotros hemos tenido. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, San Lucas 10, 23. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte. Cuando dice les dijo aparte era porque allí había más personas escuchándolo, pero el Señor Jesús llamó sus discípulos aparte para decirles, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los discípulos estaban viendo al Mesías, estaban viendo sus maravillas, estaban viendo sus prodigios, estaban viendo sus milagros y estaban escuchando su gloriosa palabra, que son las mismas enseñanzas que nosotros hemos oído, que son los mismos milagros y señales que nosotros hemos visto, porque este Dios en quien nosotros hemos creído es el único Dios que hace grandes maravillas y grandes prodigios. Sea bendito su nombre. Eso fue lo mismo que los profetas y santos de la antigüedad desearon ver y no lo vieron. Tuvieron vislumbres de la luz del Evangelio y desearon conocer más, desearon ardientemente saber más, pero no lo supieron, no lo conocieron. Primera de Pedro 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás del sufrimiento. A estos se les reveló
que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero a nosotros Dios, por su amor, por su misericordia y por su gracia nos ha revelado estas grandes verdades del Evangelio de Jesucristo. Digo, por su amor, por su misericordia y por su gracia, porque nosotros no lo merecíamos. Porque para recibir estas revelaciones se necesita ser muy humildes y andar en el Espíritu. Pero cuando nosotros recibimos la revelación del Evangelio, cuando Cristo nos salvó, no éramos humildes, éramos altivos, éramos orgullosos, éramos arrogantes. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante que el orgullo, que la arrogancia que había en nuestros corazones. Entonces nos reveló su evangelio glorioso y en este día podemos decir con plena convicción que somos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Para recibir esta revelación y mucho más, se necesita humildad. Se necesita andar en el Espíritu. Si nos trasladamos al último libro de esta Biblia, hallamos a Juan el teólogo, que está allí en un destierro, en una isla. Allí lo han mandado para que las fieras se lo coman y se muera de hambre. Pero estando allí en esa isla, ahí estaba Jesucristo con él, porque él está con sus hijos en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza y en la pobreza. No importa las circunstancias por las cuales estemos pasando, Jesucristo está con nosotros. Amén. Sea bendito su nombre. Y mire lo que nos dice Juan. Yo estaba en el Espíritu. Oiga bien, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. Qué visión tan gloriosa la que Juan tuvo estando en ese destierro. Pero nos dice, yo estaba en el Espíritu. Cuando Daniel tuvo la revelación de las 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel, Daniel estaba en el Espíritu. Por eso, los sabios, los entendidos, los letrados y los orgullosos que andan según la carne no pueden tener esas revelaciones, porque si las tienen, en vez de hacerles un bien, les haría un mal. Y de ello tenemos un ejemplo en la Biblia que confirma esta gran realidad. Y es el ejemplo del rey Nabucodonosor. Tuvo un sueño acerca de una estatua, sueño que ningún adivino
ningún sabio, ningún entendido, ningún astrólogo pudo declarar, excepto Daniel, que era un hombre de Dios, un hombre humilde. Dice la Biblia, Daniel 2:37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reinos, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Cuando el rey supo que él era esa estatua, se volvió más arrogante, más altivo, más orgulloso por las cosas que ahora le dijo Daniel que él era. Porque después de 20 años, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua y ordenó que todos tenían que adorar la estatua. Y el que no lo hiciera sería echado al horno de fuego que ardía 7 veces más que lo acostumbrado. Porque al adorar la estatua, lo estaban adorando a él. Así que esa revelación, en vez de beneficiarlo, lo perjudicó, porque se enalteció más y ordenó que todo el mundo lo adorara. Aquí comenzó el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles comenzó con la adoración de imágenes y el tiempo de los gentiles va a terminar con la adoración de imágenes. Así va a terminar. Comenzó adorando la imagen del rey Nabucodonosor y terminará adorando la imagen del anticristo. Dice Revelación 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y el capítulo 13, verso 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y no satisfecho con esto, mandó a hacer la imagen y ordenó que todo el mundo la adorase. Y si no lo hacen, los manda a matar. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Eso va a ser una realidad en el tiempo de la gran tribulación. En cada casa tendrán que tener la imagen del anticristo. Y el que no lo adore, esa imagen va a hablar. Esa imagen va a decir, aquí esta familia a mí no me adoran. Entonces el anticristo los mandará matar. Lo mismo que hizo el rey Nabucodonosor. Pero el hombre que ha tenido la revelación de quién es Jesucristo
así lo maten, no adora a la estatua. Los 3 hebreos no quisieron doblar su rodilla ante esa estatua. Ellos le dijeron, así Dios no nos defienda, no adoraremos la estatua. Y los echaron al horno de fuego que ardía 7 veces más de lo acostumbrado. Pero cuando cayeron al horno de fuego, no cayeron solos. Jesucristo estaba con ellos en medio de ese horno que ardía. Y en vez de esas llamas chamuscarlos, convertirlos en ceniza, ¿sabe qué fue lo que hizo? Soltó sus ligaduras, cayeron atados a ese horno, pero salieron libres, porque eso es lo que hacen las pruebas, las tribulaciones, liberarnos, soltarnos las ataduras para que salgamos libres y realmente demos un mejor testimonio para la honra y la gloria de nuestro Dios. El verdadero cristiano tampoco adora a otro Dios aparte de Jesucristo, porque ha tenido la revelación gloriosa de quién es Jesucristo, porque sabe a ciencia y a conciencia que Jesucristo no es el segundo Dios, ni es el tercero, que Él es el primero y Él es el último, que Él es Dios manifestado en carne, que solo a Él se debe de adorar en espíritu y en verdad, porque Él es el único Dios verdadero. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. En el tabernáculo había solo un candelero y ese candelero alumbraba todo lo que había en el lugar santísimo. Esa luz mostraba el pan de la propiciación y el camino que conducía al lugar santísimo. Sin esa luz, el camino hubiera quedado oculto. Pero allí estaba la luz del candelabro de oro, que alumbraba lo que había en el lugar santísimo, que alumbraba allí el pan de la propiciación, que mostraba el camino que conducía al lugar santísimo. Y ese candelabro de oro nos habla del Espíritu Santo, que es el que nos ha mostrado el camino, como dijo Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el Espíritu Santo nos alumbró con su luz gloriosa ese camino verdadero, nos alumbró el pan de vida, como Cristo dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y el que come de este pan no tendrá hambre, sino que vivirá para siempre. Miremos un ejemplo. Cuando José y María llevaron al niño Jesús al templo para presentarlo al Señor, el sacerdote de turno lo tomó en sus brazos, registró su nombre, pero no lo conoció, porque él no tenía el Espíritu Santo. Y al Señor Jesús se conoce es por medio del Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aleluya. El sacerdote registra su nombre, pero no se dio cuenta quién era ese niño del cual estaba registrando su nombre. Pero el anciano Simeón,
un hombre lleno del Espíritu Santo, a quien Dios le había dicho que no vería la muerte hasta que viera la salvación del pueblo hebreo y la salvación de los gentiles, lo tomó en los brazos. Y me imagino lo que ese anciano sintió cuando tenía el niño allí junto a su pecho. Recuerdo cuando Juan el teólogo recostó su cabeza sobre el pecho de mi Jesús y le preguntó: ¿quién es el que te ha de entregar? Ahora Simeón tiene ese niño que más tarde fue hasta la cruz del Calvario para salvarnos, lo tiene en sus brazos, y cuando está en sus brazos recibe esa revelación del cielo que le dice: este es el Mesías, el que tú estabas esperando. Y dice: y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Teniendo la revelación de quién es Jesucristo, no necesitamos más revelación, porque con Cristo estamos completos, porque en Cristo lo tenemos todo, porque en Cristo habita corporalmente toda la divinidad, o sea, toda la deidad. Por eso el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo está en bancarrota, está fracasado, está en la ruina. Pero aunque tengamos la revelación del único Dios, también debemos de imitar a esos hombres del Antiguo Testamento, a esos santos y reyes que tuvieron una vislumbre de este glorioso evangelio y desearon conocer más. Nosotros necesitamos que el Señor cada día nos dé espíritu de sabiduría y conocimiento para conocerle más y más a Él, para alabarlo y glorificarlo más, porque solo Él es digno de suprema adoración. Hermanos, tenemos la revelación más nítida y más clara que muchos hombres desearon tener y no la tuvieron, pero nosotros, por su gracia, por su amor y misericordia, la hemos tenido. A Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos y de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndonos, y un feliz día para todos.